esta ocasión el tema que vamos a tratar es el de vivir con dispareunia. Como se verá a lo largo de nuestro vídeo, la dispareunia es una condición en la que la persona experimenta dolor a través de sus actividades sexuales, ¿sí? Cuando tiene sexo. Entonces, para ello hemos realizado una entrevista con una chica que lleva un tiempo padeciendo esta condición. Ella, a través de sus respuestas, nos irá explicando cómo lo vive. Entonces, para ello, pues yo poco a poco le iré preguntando cada uno de los aspectos que tienen que ver con esta condición y ella nos hablará de su experiencia. Así que, en primer lugar, tenemos la pregunta de ¿cómo empezó esto para ti? ¿Cómo fue tu primera experiencia sexual? Es una larga historia. ¿Cuándo y cómo surgió exactamente no te lo podría decir? En verdad yo le veo dos tipos de comienzo, digamos, o lo dividiría en dos partes. El primero fue cuando empecé a adentrarme en el mundo del sexo oficialmente y fue el momento en el cual relacionaba sexo con penetración. Experimenté la penetración por primera vez con 17 años y en pocas palabras fue horrible. Ninguno de los dos tenía el más mínimo conocimiento sobre el tema más allá del porno, claro. Este podría ser un comienzo quizá. Sin embargo, ahora soy consciente de que eso solamente fue una consecuencia de toda la educación sexual que poseía en aquel momento. Yo ya había tenido relaciones antes, sin penetración, solo que no lo contemplaba como perder la virginidad y no le prestaba la más mínima atención al resto. De hecho, no me acuerdo de cuándo empecé con el sexo porque fue tan paulatino y además no lo veía como tal. Eso sí, mi primera penetración creo que no la olvidaré jamás. ¿Dirías que fue algo traumático? Pues si me lo preguntas hace unos años, te diría que no, que es algo normal por lo que hay que pasar, pero ahora pues no sé si traumático, depende de cómo vea cada cual un trauma, supongo. Sin duda fue una experiencia realmente mala. Para que te hagas una idea, acababa de terminar con la regla y estuve sangrando 5 días. Y creo que no pude sentarme sin dolor en un par de días. ¿Qué suponía para ti el concepto de virginidad entonces y ahora? El concepto de virginidad suponía una meta social obligatoria, meta que me generaba bastante ansiedad, le tenía bastante miedo, bueno, pánico. Mira, la educación sexual que recibí fue por parte de mi hermana, mis padres y el instituto, y no era de calidad, que digamos. Para empezar, en el instituto nos enseñaron a poner un condón y fueron muy pesados con las ETS. Listo. Mis padres simplemente no hablaban del tema o directamente te prohibían cualquier cosa relacionada con el asunto. Así que mi hermana, 4 años mayor que yo, era la base de mis consultas, la cual tampoco tenía ni idea en aquel entonces. Por ejemplo, para que te hagas una idea me decía cosas como si no se corre dentro, sigues siendo virgen. ¿Entiendes por dónde voy? Bien, pues estuve manteniendo relaciones con penetración sin tener en cuenta el dolor, sin tenerme en cuenta a mí misma. Hubo veces que directamente la penetración era imposible, de hecho no había experimentado un orgasmo todavía. Ahora el concepto de virginidad para mí no existe, no debería de existir. No por haber más o menos penetración eres más o menos virgen. ¿Sería más virgen una persona que ha mantenido un número considerable de experiencias sexuales pero jamás ha experimentado la penetración que otra que solamente ha tenido una experiencia sexual aunque con penetración? Muy coitocéntrico, ¿no? No tiene sentido, es una tontería, no existe. ¿Cómo vivías las experiencias sexuales? Cada vez que tenía relaciones era una mala experiencia. Eso, obviamente, no hacía nada más que reforzar la contracción involuntaria de mi vagina y mi miedo. Pero claro, tenía que mantener relaciones para cumplir las expectativas, tanto de mi pareja o las sociales. Poco a poco me fui hartando y decidí asistir a una ginecóloga. Le expliqué que me dolía mucho mantener relaciones. Ella me dijo que era normal, que es como un coletero que se va prestando. Imagínate. Me recetó un lubricante y listo. En ese momento tenía 20 años y pensaba, pues tan poca elasticidad tiene mi coño que llevo 3 años perdiendo la virginidad. Como supuestamente era algo normal y yo veía que a mis amigas no les pasaba nada de eso, pues me daba muchísima impotencia, ¿no? El pensar que no tenía solución. Sentía mucha rabia.
Empecé a enfadarme con mi coño y en general con mi cuerpo y conmigo misma. Era como, ¿qué coño me pasa? Si es normal, en teoría no se puede hacer nada, ¿qué hago? ¿Me aguanto y ya? Llegó a tal punto la cosa que ni siquiera me tocaba a mí misma. No quería mantener relaciones y la presión de cumplir las expectativas de mi pareja, tanto reales como las que yo percibía, que no sé hasta qué punto eran reales o no, solamente se me quitaban las ganas. Así que cansada, me puse a investigar a ver si es que yo era sexual o similar porque no me apetecía nunca. Claro, ¿cómo me iba a apetecer? Ya no solo porque no obtenía placer ni era divertido, sino porque además era todo lo contrario. ¿Me puedes decir si esto afectó a tus relaciones de pareja? Sin duda. Llegó un momento en el que por no apetecerme no me apetecía ni el más mínimo contacto, ni caricias siquiera. Mi pareja de entonces me preguntaba cosas como que si ya no me ponía, si ya no lo quería, y al final pues fue así, sí. No me ponía él ni nadie, y la cosa no se quedaba ahí. No solo no me ponía, sino que me daba asco, repulsión. De hecho, me daba muchísimo asco, aversión. A veces, tras mantener relaciones para que no volviese a salir el tema, me daban náuseas. Terminábamos rompiendo, evidentemente. De hecho, lo viví como una liberación y pensaba, qué bien, ya no me tengo que acostar con nadie. Pero en el fondo me sentía muy triste. Y a todo esto, ¿cómo descubriste que no era algo normal o habitual? Ahí es donde viene la segunda parte de la historia, el comienzo 2, digamos. Cuando un día alguien comentó algo sobre que si a un personaje de una serie le dolía mantener relaciones sexuales. Fue la primera vez que escuché que a alguien le pasaba lo mismo que a mí. Así que busqué en internet, claro. Mi ginecóloga me había dicho que era algo normal, así que yo cómo iba a plantearme buscar nada sobre el mismo. Además de que me daba vergüenza hablar del tema. Estaba tan enfadada que lo que hacía era simplemente ignorarlo, como si no existiese. Así que como no quería saber nada del tema, ¿para qué iba a buscarlo en internet o similar? Pero cuando alguien comentó algo así, pues sí que lo busqué y descubrí que se trataba de una disfunción sexual. Ese día lloré bastante, porque era algo que yo tenía mega ultra enterrado, así que imagínate el drama. De hecho, vi que había muchísima más gente en una situación similar y fue como, vale, entonces no es algo sin solución que me tenga que aguantar y ya, y que solamente me pase a mí. Fue cuando empecé a ser consciente de todo lo anterior, como que iba repasando mi vida entera e iba atando cabos, ¿sabes? Lo primero que hice fue cambiar de ginecóloga. La nueva me dijo que se trataba de vaginismo, aunque investigando creo que se trata más de dispareunia. No sé. Creo que tampoco es tan importante el diagnóstico, sino el qué hacer a partir de saber que hay un problema. Ella me recetó sesiones de rehabilitación del suelo pélvico, además de recomendarme consultar a un psicólogo, pero pensé que era mejor un sexólogo. ¿En qué consiste el tratamiento o la terapia para este tipo de cuestiones? Pues verás, tales sesiones, tanto de fisioterapia como psicoterapia, no son gratis. En mi caso, con mi seguro médico, solamente entraban gratuitas sesiones grupales de rehabilitación del suelo pélvico y además solamente era para mujeres que acababan de parir. Encima de eso, no valía cualquier fisio, debía buscar uno especializado en el suelo pélvico. Encontré una clínica que tenía de todo. Lo único es que me cuesta 40 euros la sesión, más 50 de la psicóloga, sesión por semana. Tengo la gran suerte de que me lo puedo permitir, cosa que no le sucede a todo el mundo, por desgracia. El tratamiento del fisio, entre otras cosas, consistía en hacer algunos ejercicios de respiración y o con dedos, por ejemplo. Empecé por fuera, como estirando el borde de la vagina, como si rebanases chocolate del borde de una taza, pero ejerciendo algo de presión. Como si intentases agrandar la abertura de la taza, pero sin llegar al dolor, con la intención de dilatar. El suelo pélvico puede contraerse. Es un grupo de músculos exactamente iguales que el resto del cuerpo y si lo tienes rígido durante tanto tiempo es habitual que salgan unas contracturas. De hecho, tengo una en el lado izquierdo de la vagina y cuando el pene empuja por esa parte duele más, por ejemplo. En cuanto a la psicoterapia, no sabría decirte. Sobre todo vemos la parte emocional, el tema de la presión, las expectativas y los miedos. Las creencias también. En general tratamos de todo un poco, porque la verdad es que no solamente tengo la vagina tensa, todo mi cuerpo se pone rígido y tenso en situaciones de ansiedad. ¿Y cómo es ahora el sexo para ti? ¿Nos lo puedes contar?
Pues mucho más divertido, la verdad. Cuando llevaba bastante tiempo sin sexo y pensaba, qué bien, no me tengo que volver a acostar con nadie, pues descubrí que no era sexual y que sí tenía ganas. Poco a poco surgió la salida que tenía dentro y me hice Tinder. Aunque me costaba bastante quedar con gente y si quedaba no solía hacerlo más de 1 o 2 citas. Fue más o menos cuando descubrí que se trataba de una disfunción. Al mismo tiempo empecé a mantener relaciones, pero sin penetración, aunque seguía poniéndome nerviosa por la posibilidad de que llegase el gran momento, la penetración. En algún momento iba a surgir el tema sí o sí. Ahora, después de algunos meses, sí que mantengo relaciones con penetración, alguna vez, pero es diferente. Entiendo mucho mejor a mi cuerpo y lo tengo más en cuenta. Si el dolor es insoportable, no lo fuerzo al menos. Sé que me queda todavía un largo camino y puede que no lo solucione jamás, pero puede que no quiera, ya se verá. ¿Y cómo fue tu experiencia en Tinder? Pues bueno, hubo de todo. Ahora, por ejemplo, lo que hago antes de quedar con alguien es comentárselo y también comentarle que no mantengo relaciones con penetración. Que sí que lo hago, pero tiene que ser alguien de confianza y así no genero expectativas al otro ni me las impongo a mí. Truquitos. A esto ha habido todo tipo de reacciones, desde la que debería ser normal, que es ok, ningún problema, hasta reacciones que a mis ojos son de lo más egoístas. Por ejemplo, hubo un belga al que se lo comenté. Él estaba ya en Bélgica, a chorrocientos kilómetros de distancia, y tuvimos sexting. Se lo comenté porque los mensajes que me enviaba hacían bastante referencia a la penetración y me respondió que qué pena porque le encantaría penetrarme. Fue como, pero si estás a la otra punta de Europa, querido, además, ¿triste de qué? Si tú no tienes dolor de nada, ¿quieres penetrar? Pues búscate a otra, no sé. Al menos a ti se te pasa el problema cambiando de persona. Otros directamente me dejaban hablar, que oye, pues mejor para mí no, significa que no vale la pena. Luego hubo otros que me decían cosas como, pero lo vas a solucionar, ¿no? Pues chico, no lo sé, no tengo por qué solucionar nada. La penetración está sobrevalorada. La mayoría eran hombres heterosexuales. ¿Has vivido otro tipo de reacciones de amigues, familiares u otras personas? Pues mira, familiares no porque no lo saben. Como he dicho, el tema del sexo no es algo que se hable en casa. Bueno, mentira, a mi hermana ella sí lo sabe. Su reacción fue totalmente normal y de apoyo. En cuanto a amigas, pues de todo también. Me hacen preguntas. Una cuando se enteró dijo, ala, pobrecita, lo siento mucho. Pues sí, en esta sociedad es una mierda, pero solamente porque todo es muy falocéntrico. A mi parecer, no hay nada mejor que una comida de coño, no sé. Y eso me lo gozo tan a gusto. Otro amigo, al contárselo, me confesó que una vez tuvo disfunción eréctil y que como era joven y además esperaba que un hombre cachondo se empalme, pues no cumplía tampoco las expectativas de muchas de sus parejas sexuales. Lo gracioso es que se pueden mantener relaciones igualmente, aunque no se empalme uno, pero claro, está el estigma. A pesar de ser similar, no podía evitar pensar que él al menos supo desde el primer momento que se trataba de una disfunción. Y simplemente por último, agradecerte a todas las preguntas que nos has estado respondiendo y simplemente me gustaría preguntarte si quisieras añadir algo más, algo que no hayas dicho hasta el momento. Sí, mira, me gustaría aprovechar para decir que al final todo se reduce a la educación sexual. Hay gente adulta y con hijos que no tienen ni idea de educación sexual, cosa que me parece absurdo. No se explica, o al menos no se explicaba cuando yo era pequeña, cómo comer un coño, cómo masturbarse o experimentarse, cómo investigar, qué es lo que te gusta, cómo chupar un pene, o ya directamente cómo besar u otras prácticas eróticas, incluyendo aquellas en las que no intervienen los genitales, como las caricias y los masajes, por ejemplo. Para mí eso es sexo también. Es que hay gente que ni siquiera sabe cómo funciona su cuerpo y mucho menos sus genitales. Hay personas, sobre todo mujeres, más adultas que jóvenes, me gustaría pensar, que no se lo han visto jamás. Y bueno, simplemente queremos invitaros a seguir viendo nuestros contenidos de consextido.tv, que nos sigáis a través del blog, a través de la página web y a través de todos nuestros vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.